Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Queremos que Dios nos bendiga y lo único que hacemos es oír su palabra. Y pensamos que por oír su palabra Dios nos va a bendecir. Hermanos, no. Te va a bendecir porque vives lo que Él te dice. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y en esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Yo creo, sin lugar a dudas, que uno de las cosas que más nos gustaría o que más disfrutamos es cuando Dios bendice nuestra vida. Dios bendice nuestra casa, nuestro negocio, nuestra economía, nuestra fertilidad, en fin. Cuando sentimos estas grandes bendiciones de Dios, pues nos alegramos. Y todos las quisiéramos tener, y las quisiéramos tener realmente en abundancia. Quisiéramos tener la gran bendición y la gran abundancia de los dones de Dios a través de sus bendiciones. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no llegan estas bendiciones? ¿Por qué, a pesar de que hago pues a veces ciertas prácticas religiosas o cumplo con ciertos preceptos, no veo que reciba yo estas bendiciones? Creo que hoy la palabra de Dios que hemos escuchado en este texto del Génesis nos da la respuesta. Nos dice en este capítulo 22 del Génesis que hemos leído hoy, en el verso 17, le dice Dios a Abraham: por haber hecho esto, por no haberme negado lo que más querías, dice, yo te bendeciré enormemente. La bendición, hermanos, está ligada a la obediencia estricta y puntual de la palabra de Dios. Si no obedecemos
entonces no hay bendiciones. Y esto lo podríamos ver desde el nivel aquí de nosotros, como les digo, a nivel de cancha. ¿Por qué a veces no tenemos la bendición de nuestros padres? Porque no los honramos. Porque no honramos su palabra. Porque, diríamos, la tiramos a Lucas, ¿verdad? Mijito, apaga la televisión. Ajá. Ya deje ese videojuego. Ajá. Pero eso sí, a la noche quiero permiso para ir con mis amigos. Quiero que tú me bendigas, papá, dándome permiso para ir a esta fiesta, dándome permiso para ir aquí. A ver, enséñame tus notas. Ay, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿verdad? ¿Y quieres que te bendiga? No funciona así. La obediencia siempre se ve premiada con la bendición. Siempre. Siempre que yo hago las cosas como Dios me las pide, exactamente, y en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay gente que dice, no, si yo sí estudio, sí, pero no obedezco a mis papás. No, si yo sí obedezco a mis papás, pero no estudio. No, yo sí, pero, y siempre hay un pero. A veces hay áreas de nuestra vida en donde no hemos hecho lo que Dios nos pedía. Y Dios quiere que honremos su palabra en todas las áreas de nuestra vida. A veces lo honramos en la parte económica y somos bien puntuales para dar nuestro diezmo, nuestro corbán. Pero, ¿y tus hijos? ¿Y tu familia? ¿Y otras áreas de tu vida? No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla, creo que ya la van a quitar del cine, Reto de Valientes. Y vemos ahí a unas personas religiosas, gente que creen en Dios. Es una película fundada sobre la visión evangélica, pero que es totalmente aplicable a todos los cristianos. Y vemos que cumplen y van al templo y sí, quieren mucho a Dios y son hombres de oración, pero tienen abandonada la familia. O al menos no han asumido su papel, especialmente los hombres, los varones, para ser realmente los que deben de ser según la palabra de Dios en su casa. Y entonces decimos, ¿y por qué no me bendice Dios en mis negocios? ¿Y por qué no me bendice Dios con esto? ¿Y por qué no me bendice Dios? Pues a lo mejor tendríamos que empezar revisando esta área de nuestra familia y ver si realmente la estamos viviendo como Dios dice. Ningún hijo se debe de perder. Si se pierden los hijos es porque el papá no hizo lo que tenía que hacer como padre de familia para educar a sus hijos. Si tú me obedeces, yo te bendeciré. Y por haber hecho esto, le dice a Abraham, yo te bendeciré grandemente, grandemente. Vemos entonces, hermanos, la relación tan cercana que está entre la bendición y la obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, para poder obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que haberse ya anidado en nuestro corazón, tiene que ser parte de nosotros. Por eso el texto del Evangelio nos permite completar la idea que estoy desarrollando. En el texto del Evangelio de hoy, dice Dios a través de la nube, les dice a los discípulos que están ahí, escúchenlo, escúchenlo. Y escuchar no es lo mismo que oír. Oír es una función de nuestro sistema auditivo. Todo el que no tiene un problema auditivo, oye. Sí me oyen, ¿verdad? Pero pocos escuchan.
Porque escuchar es un proceso de interiorización. Este proceso de interiorización nos lleva a la fe y esta fe nos lleva a la acción. Si yo no tengo entonces todo este proceso, oír, escuchar y obrar, no hay bendición. Hemos venido a misa muchísimos domingos. Hemos oído muchísimo de la palabra de Dios. Y de eso, ¿cuánto ya se aplica a mi vida, a mi familia, a mis negocios, a mi sociedad? Este es el problema. El problema no solamente es oír, queremos que Dios nos bendiga y lo único que hacemos es oír su palabra y pensamos que por oír su palabra Dios nos va a bendecir. Hermanos, no. No te va a bendecir porque oigas su palabra. Te va a bendecir porque vives lo que Él te dice, porque pones por obra lo que Él te dice. Y este es el sentido profundo de nuestra relación con Dios y con su palabra, escucharla y vivirla. E iniciamos nuestra reflexión desde el texto de Marcos 3:31-35, en donde vemos precisamente y con gran claridad esta íntima relación que hay entre escuchar y obedecer. En este texto Jesús voltea hacia sus discípulos que están ahí, la gente que está reunida, y entonces les dice: mi madre, mis hermanos y toda mi familia son los que escuchan y obedecen, no los que me están oyendo. Mucha gente en el tiempo de Jesús lo oyó. Muchos de los que terminaron matándolo lo habían oído. Y sin embargo lo mataron. Escuchar es un proceso de reflexión interna. Y quisiera presentarles el modelo perfecto de esta relación: oír, escuchar, obedecer, ser bendecido. Y el modelo es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella es el modelo por excelencia. Ella oye al ángel, pero no solamente lo oye, sino que lo escucha. Ella escucha la palabra de Dios. Ella vive lo que dice la palabra de Dios y por eso es bendecida. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, los versos 27 al 28, recordarán, no los estoy leyendo porque son textos que ya conocemos bastante bien, entonces incluso pues deben por ahí de tenerlos hasta ya subrayados. Si no los tienen, bueno, aprovechen ahorita para subrayar estos versos, son importantes porque tienen que ver con el tema escuchar y obedecer, ser bendecido. En este texto, una mujer se levanta de entre el pueblo y le dice: bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos que te dieron de comer. Y Jesús dice: sí, pero más dichosa es esa mujer porque escucha la palabra de Dios y la vive. Eso es lo que la hace dichosa. Ahí está la bendición. O sea, Dios bendice al que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No como los niños de Tumbuctú, ¿verdad? Porque aquí todos los niños escuchan y obedecen, ¿verdad? Apaga la tele. No, hombre, apenas lo acaba de decir la mamá y ya la apagaron. Ponte a estudiar. No, pues no hay cosa que me fascine más que estudiar. No necesitas ni decir que ponga a estudiar. Igualitos. Escuchar, obedecer, ser bendecido. Pero nos gustan nada más las bendiciones. Señor, bendíceme.
Señor, bendíceme con otro trabajo. Señor, bendíceme con una promoción. Señor, bendíceme con más economía para mi casa. Señor, bendíceme con la salud. Señor, bendíceme. Sí, ya te escuché. Pero tú eres el que no me has escuchado. Y valdría la pena, hermanos, que empezáramos a revisar si estamos realmente realizando este proceso interno de escucha, porque si no se da esa escucha, no se va a dar la obediencia. Si nada más oigo, es difícil obedecer. Ni siquiera comprendo, no he interiorizado nada. Y en este sentido, el capítulo 2 de San Lucas, al final del capítulo 2, con esto concluye San Lucas este inicio de su evangelio. Se le conoce como el evangelio de la infancia de Jesús, proponiendo nuevamente a la Santísima Virgen con algo que, según mi opinión, de las pocas o muchas cosas que él haya sabido directamente de la Virgen, una de las cosas que seguramente más le impactó ha de haber sido su capacidad de reflexión, de interiorización, de profundización. Y por eso concluye todo este relato de estos 2 capítulos. En el versículo 51 dice: entonces volvió con ellos a Nazaret, se está refiriendo a Jesús, estamos después de la pérdida del niño en el templo, donde volvió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Es una lástima que nuestro español sea tan pobre, y eso que son de las lenguas más ricas. La palabra que aparece en el griego aquí es dieterei, del verbo dietereo. Y este verbo tiene un significado mucho más profundo. Dietero significa escuchar, asimilar, entender, pero con las vías de poner algo en práctica. Es algo que tienes que hacer. O sea, María entiende que cuando Dios habla, no habla como un perico. Diríamos, Dios no la brinca sin guarache, decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, cuando Dios nos dice algo, está esperando una respuesta de parte tuya, una acción de parte nuestra. Toda su palabra espera una respuesta tuya. Tiene una palabra para cada área de tu vida, para cada etapa de tu vida. ¿Eres estudiante? Dios tiene una palabra para ti. ¿Eres esposo? Dios tiene una palabra para ti. ¿Eres empleado? Dios tiene una palabra para ti. ¿Tienes hijos? Dios tiene una palabra para ti. ¿Tienes empleados? Dios tiene una palabra para ti. Y esa palabra que tiene para ti no es para que la tires al león, sino para que la escuches, dieterei, para que la asimiles y entiendas que si Dios te está diciendo esto, es para que lo vivas, para que lo pongas en práctica. Y entonces el proceso es entender, comprender, para poder mejor hacer. No había entendido bien claro qué tenía que hacer. En la película esta que vi ayer, estos hombres no habían entendido lo que tenían que hacer con sus hijos. No habían entendido el tremendo compromiso que Dios había puesto en ellos de educarlos y de hacerlos hombres y mujeres cristianos. No habían entendido eso. Hay una parte en donde dice, Chihuahua, todo esto estaba en la Biblia y yo no había entendido. Y por eso no viene la bendición. Necesitamos hacer este proceso y entender con claridad que cuando Dios me habla, es cuando
mi papá me habla y me dice algo, pues es que está esperando que yo haga algo, que reaccione. Está esperando una respuesta de mi parte. Si yo doy la respuesta adecuada, me veré siempre grandemente bendecido. Un hijo que siempre obedece a su padre será una persona que siempre estará bendecido, no solamente por su padre, sino por Dios, porque el cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros honramos la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros honramos a nuestro Padre del cielo, cuando nosotros tenemos su palabra como una palabra que tiene que vivirse, entonces la bendición no se hace esperar. Y somos bendecidos. Me encanta el texto de Abraham porque le dice: te bendeciré grandemente. No nomás te daré una bendicioncilla ahí para que la vayas pasando. Te voy a hacer padre de todos los pueblos. No podrás ni siquiera contar tu descendencia porque será más grande que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Te bendeciré en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque escuchaste mi palabra y la viviste y la pusiste a prueba. Sin embargo, este proceso del dieterei, del verbo dietereo, requiere de un proceso de asimilación. Es decir, escuchar no es algo que nos sale así automático. Lo que están ahorita ustedes haciendo es, me están oyendo, no me están escuchando. El proceso de escucha se da en el silencio en el corazón. Es un proceso de reflexión interna, de comprensión, de asimilación. Ya entendí lo que quería decir el Padre. Ya entendí lo que me quería decir Dios. Y ahora, como ya lo entendí, lo empiezo a asimilar y entonces, ahora sí, lo que les decía, el dieterei tiene que ver con algo que tengo que hacer. Ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Y ahora encamino mi vida, encamino mi voluntad a cumplir lo que me están diciendo. Y esto requiere de silencio y esto requiere de soledad. Cosa que hoy en nuestro mundo no tenemos. Ni silencio, ni sabemos estar a solas. Vivimos en un mundo de ruido. Vivimos en un mundo de distracción. Apenas nos levantamos, prendemos la tele. Vamos por una avenida y la contaminación visual es terrible. Todas las cosas del mundo se anuncian hoy ahí. Y te llama la atención por sus colores, por esto, por el otro. Vivimos hoy en un mundo en donde es raro ya encontrarse a alguien en la calle que no traiga sus chunches de audífonos para ir oyendo algo. ¿Cuántas veces, hermanos, les he dicho a media semana, en algún momento de tu semana, vuelve a sacar tu Biblia? Saca tus notas, revísalas y escucha a Dios. Es decir, cierra tu mente a todo lo demás y deja que Dios hable dentro de ti. Deja que la palabra de Dios resuene. Deja que sea como esa campana que emite una onda y permanece ton. Y esas vibraciones van afectando toda mi vida. Pero pensamos que por venir a misa Dios me va a bendecir. Aún por aguantarse aquí 40 minutos conmigo, más de lo demás. No se trata de que me oigan mucho. Una sola palabra de Dios que logremos escuchar y llevar a nuestra vida puede ser suficiente. Tenemos mucha vida. Si en cada misa, si en cada homilía, un pensamiento resonara en el alma, ese pensamiento se transformaría en una acción. Y esa acción nos traería una bendición. Imagínense
cuántas bendiciones de todo tipo no tendríamos. Pero no la dejamos resonar. Porque para que resuene necesitamos ir al desierto. Todos los hombres de Dios, todos los hombres que se han visto grandemente bendecidos, es gente de oración. Es gente que se va al desierto y ahí deja que la palabra de Dios resuene. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, verso 14, dice: la llevaré al desierto, hablando de Israel, y ahí la seduciré. El proceso de seducción es algo que involucra toda nuestra vida. Es un convencimiento interior. Es algo que quizás en principio no pensaba hacer, pero poco a poco con los argumentos y sobre todo con el amor se va dando. En la seducción no está solamente el pensamiento, está toda mi vida. Las personas, cuando decimos que amamos a alguien, estamos expresando de una forma bien limitada algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Cuando yo le digo a una persona, te amo, se puede quedar en una frase fría, ¿verdad? Te amo. Ah, pues mucho gusto, ¿verdad, Ernesto Caro? O sea, sin significación, sin profundidad, sin nada. Porque ese te amo tendría que verse acompañado de un sinnúmero de manifestaciones extras que vienen a arropar ese te amo, porque es una experiencia interna que me mueve. El que ama, pues no dice nada más que me ama, ¿verdad? Hace muchísimas cosas que muestran y que a él le salen naturalmente. Por eso cuando una pareja se ama, hacen cosas increíbles el uno por el otro. Las parejas por ello no están destinadas al fracaso. Pero ¿qué ha pasado? Se han ido solamente con el te amo verbal, sin llegar a una profundidad en el corazón. No le han dado oportunidad de madurar al amor. Y entonces todos son actos externos. Caricias, besos, palabras. Pero no hay algo sustancial en el alma que pueda arropar la palabra te amo. No ha habido ese proceso interno que requiere el dieterei. Esta palabra te amo implica una acción grandísima porque abarca todas las áreas de mi vida. Cuando yo digo que amo, amo a mi padre y a mi madre y a mis hijos y a mi esposa y a mi trabajo y a mi nación y a todos. Es una experiencia interna, producto de una palabra de Dios que se ha dejado resonar y resonar y resonar en el alma. Necesitamos del desierto, hermanos. San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos narra que después de la experiencia que tuvo en Damasco, cuando recibe el Espíritu Santo y empieza su camino, dice: pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Se fue a Arabia. Es decir, se fue al desierto. Se fue a interiorizar la palabra de Dios. San Pablo era un fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Se sabía la Sagrada Escritura, miren, así.
pero no resonaba en su corazón. Necesitaba ir al desierto ahora con la experiencia del Espíritu. Toda esa palabra del Antiguo Testamento ahora tenía que empezar a resonar con un eco diferente. Dios lo estaba llamando. Dios ahora le pedía ser el apóstol de su Hijo Jesucristo. Pero para ello necesitaba dejar resonar en su corazón esto. Y se fue 3 años al desierto a meditar, a reflexionar. Yo estoy seguro que muchos matrimonios que fracasan, si se hubieran tomado un mes de retiro en silencio, no se hubieran casado. O si se hubieran casado, la forma de ver las cosas sería completamente diferente. Porque entonces harían lo que Dios dice y Dios los bendeciría abundantemente. El matrimonio fracasa porque hacen cosas que Dios dice que no hagan. Y por el contrario no hacen cosas que dicen que tienen que hacer. Muchas veces porque ni siquiera las conocen. En nuestro mundo de hoy, los muchachos se casan, no vienen ni siquiera a misa. O sea, no han oído ni siquiera la palabra. Resonar, pues no puede. Pues si ni siquiera la has oído, ¿cómo la vas a escuchar? ¿Cómo la vas a dejar resonar en tu corazón? Obviamente, la mayoría de esos matrimonios pues están ya orientados hacia el fracaso. Tienen pocas posibilidades de subsistir. ¿Por qué? Porque van a cometer muchísimos errores haciendo lo que Dios dice que no hagas. Y no haciendo lo que fortalecería tu matrimonio, haciendo lo que haría que tu matrimonio funcionara. Porque hoy hay tanta violencia familiar, porque hay tanto falta de respeto de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos, porque ni los padres ni los hijos conocen la palabra de Dios y la han dejado resonar en su corazón. Por eso. ¿Y por qué? Pues porque no nos damos tiempo para ir al desierto. No nos damos ni media hora a la semana que les he dicho, hermanos, martes, miércoles en la noche, ya después del trabajo, llegas, te bañas, sacas tus apuntes, sacas tu Biblia, lees algunas de las citas, recuerdas lo que dijimos en la homilía y luego le permites a Dios resonar. Y vas a ver cómo Dios te va a empezar a decir que tienes que hacer cosas. Dieterei. La palabra de Dios te está invitando a hacer algo, ¿pero qué? ¿Tú ya sabes ahorita qué? Lo más seguro es que no, porque para eso necesitas dejarla resonar en tu corazón, necesitas dejarla resonar en tu mente. Mientras tú no la dejes resonar en tu corazón y en tu mente, la palabra de Dios no te va a indicar qué rumbo debes de tomar. Necesita la palabra expandirse en tu corazón para que la puedas escuchar. Y yo te aseguro que en cuanto la empieces a escuchar vas a decir, ya entendí. Entonces lo que tengo que hacer es 2 puntos. Y ahí es en donde empieza la acción. Y si hacemos esto, hermanos, la bendición no se deja esperar. Porque hiciste lo que yo te pedí, yo te bendeciré grandemente. Yo te bendeciré grandemente. Este proceso de interiorización, hermanos, es lo que decíamos al principio, va generando la fe, que va a ser sumamente importante en el ejercicio de la palabra de Dios. Si ustedes leen la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, el verso 17, dice lo siguiente: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿De dónde va a venir la fe? ¿De escuchar o de oír? No, aquí no dice escuchar.
¿Sí? Entonces, el primer paso es oír. El que no la oye, pues ese está frito. O sea, ¿cómo va a tener fe? No puede. Es oír, escuchar, hacer, ser bendecido. Es el proceso. Y para poder hacer la voluntad de Dios siempre, porque este es el segundo tema, hacerla siempre, porque hay muchas cosas que me gustan hacer de lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor venir a misa me gusta ya después de todo este tiempo. Hombre, pues claro que me gusta. Cumplo cabalmente lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y todos los domingos vengo y comulgo porque yo honro la palabra de Dios que dice que hay que comulgar todos los domingos. Excelente, hermano. Qué buena onda. ¿Y las demás áreas? Áreas de dificultad. Pensemos en la obediencia. Obediencia a los padres. Y es uno de los grandes mandamientos. Capítulo 4 de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tal andamos ahí? No, pues a veces sí, ¿verdad? Cuando papá me lleva al cine y todo. No, pues papi, ¿cómo te quiero? ¿Verdad? Vamos a ir mañana al cine. No, pues estoy listo ya. Listo. Pero ¿qué tal para pagar la compu? Ahí ya no estamos tan listos, ¿verdad? Yo les decía ayer a los muchachos en la misa que están bien en todos los adolescentes, les decía, ¿qué tan listo estás realmente para obedecer? ¿Qué tanto tú verdaderamente estarías dispuesto a hacer cosas grandes por el Señor? Cosas difíciles. Les decía, pues dense una caladita para ver qué tanto han caminado en la fidelidad a la palabra de Dios. Y cálense con algo bueno, no se vayan a calar con lo malo. Lo malo va a llegar solito. Pero cálense con algo bueno, nada más para ver qué tantos pantalones tengo. ¿Sí? Se trata de ver qué tantos pantalones tengo. Esta semana, máximo 15 minutos de Facebook al día. Máximo. Máximo 15 minutos de videojuego al día esta semana. Todos los días. Ay, Carlitos. No, hombre, padre, en 15 minutos apenas acabo de empezar a chatear. Por eso, a la hora que empieces a chatear le dices, ¿sabes qué? Tengo que irme. Y apagas tu máquina. Date una caladita para ver si puedes. Porque si no puedes eso, no vas a poder cosas más serias. Y va a llegar un día en nuestra vida, hermanos, como le pasó a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y vete al lugar que yo te voy a mostrar, te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Hombre, pues está a todo dar la promesa, ¿no? ¿Y qué pierdo? Pues nada, me voy a ir con mi esposa, con mis bueyes, con mi ganado, me voy a ir con todo. ¿Qué hubo? No, hombre, sí, Señor, enseguida agarró, puso todas sus cosas, agarró sus chivas y se puso en camino. Pero un día, Dios le pidió lo que más amaba, el hijo de la promesa, Abraham. Dime, Señor, aquí estoy. Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Señor, sí. Sí, oíste bien. Quiero que sacrifiques a tu hijo. Y entonces se pone el proceso, oír, escuchar, hacer. ¿Sí me oíste bien? Quiero que vayas al monte donde yo te voy a indicar y que ahí
mates a tu hijo y me lo ofrezcas en sacrificio. Ay, Carlitos. Ahí se pone a prueba la fidelidad. Ahí se pone a prueba si realmente tú crees que yo te voy a bendecir como lo he hecho hasta ahorita. Pero sin peros. San Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 28, todo conviene para los que aman al Señor. El asunto es si creemos esto o no. Si creemos que Dios me va a bendecir haciendo cosas que ahorita a mí me parecen sin sentido. Señor, voy a matar a mi hijo, al único que tengo, y ya anciano. Proceso. Oír, escuchar, hacer. Y un día te van a pedir a ti algo semejante. A lo mejor no con un hijo. No se trata hoy de esto. En la película de ayer, y esta homilía la hice antes de haber visto la película, pero pues Dios hace coincidir todas las cosas para nuestro bien. Estos hombres que ya hacen su compromiso, ¿no? Sí, voy a servir al Señor y le voy a echar ganas y órale, ¿verdad? Y le dice el pastor, aunque tuvieras que dar la vida, sí, aunque tuviera que dar la vida, voy a hacer exactamente lo que Dios me pida. Pero llega el tiempo, hermanos, y un día se pone a prueba tu fidelidad. A ver, ¿vas a honrar mi palabra? ¿Vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, aunque pierdas tu trabajo por hacer lo que yo te digo? ¿Aunque pierdas a tu mejor amigo por hacer lo que yo te diga? ¿Estás dispuesto a cualquier cosa para obedecer mi palabra en todas las áreas de mi vida? En frío es fácil decirlo, pero a la hora en que se pone a prueba cosas que amas, cosas que necesitas, cosas importantes en tu vida, cuando Dios te las pide, ahí es en donde queremos ver, como dice nuestro viejo refrán, de qué cuero salen más correas. Es triste que sean muchos los que estaban bien emocionados y sí le entramos y vamos a echarle ganas, pero a la hora que se pone en juego tu vida, tu empleo, tus amistades, tu nombre, tu reputación, ahí, como dice el Cantinflas, se enfría el cliente, ¿verdad? María es el modelo de la fe. Abraham no le quitó al hijo. A María, sí. María tiene que ir al Calvario a ofrecer a su hijo. Y tiene que hacer muchas cosas. Y tiene que creer que Dios la va a bendecir si lo hace. Y entonces viene el tema, ¿crees en la palabra y crees que te va a bendecir? Y Abraham sí lo creía. Abraham creía que aunque matara a su hijo, aunque lo sacrificara, Dios lo iba a bendecir y Dios iba a cumplir su promesa. Oír, escuchar, poner en práctica, ser bendecido. Abraham,
por haber hecho lo que hiciste, por no haberme negado lo que más amabas, por haber estado dispuesto a sacrificarlo, por haber cumplido mi palabra, aunque esta palabra, su cumplimiento, iba a traer para ti un dolor terrible, por haber preferido este dolor, el pleito con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el padre, y haber hecho lo que yo te dije que hicieras, te voy a bendecir. Hoy los papás son muy blandos y por eso Dios no los bendice. No te pusieron como amigo de tu hijo, sino como el responsable en su educación cristiana, como el responsable en su fe, como el responsable de hacer de él un ciudadano digno, cabal, que respete también la palabra de Dios. Y eso hoy en el mundo te va a traer muchos problemas. Si tú cumples, Dios te va a bendecir con una tremenda familia. Te va a bendecir económicamente, te va a bendecir materialmente, te va a bendecir afectivamente. La palabra de Dios, y eso es lo que yo creo, dice: y yo te bendeciré grandemente. Yo te bendeciré grandemente. Hermanos, nos está esperando la bendición. Cuando llega a ponerse a prueba, hermanos, puede venir para nosotros bendición o todo lo contrario. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, nos narran la historia de este Ananías y Zafira. Esta pareja de esposos que se quiso pasar de lista, que no quiso honrar la palabra de Dios, que quiso sacar beneficio de la palabra de Dios, que quiso usarla para sus propios intereses. Y nos narra cómo, en vez de tener una bendición, tuvieron una maldición. Los dos murieron. La palabra de Dios es la fuente para la bendición de nuestros hogares, de nuestras familias. Si hoy tenemos un país destrozado, un país de injusticia, de violencia, de inseguridad, es porque no hemos hecho lo que Dios nos pide. Ni cuando hemos ido a votar, ni cuando hemos tenido responsabilidades sociales, ni cuando hemos tenido responsabilidades en nuestras familias, no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Y por eso, en vez de tener una bendición, tenemos una maldición. Y no es que Dios nos maldiga, es que naturalmente el curso de las cosas tiende a esto, a la destrucción, a la corrupción, al deterioro, al fracaso. Dios está pronto para bendecir. Escucha su palabra. Escucha su palabra. Déjala resonar en tu corazón. Abre espacio en tu vida para el silencio. Hermanos, tiempo de Cuaresma. Si de toda la Cuaresma lo que tú pudieras obtener es haber ubicado en tu día un espacio para tu desierto. Me voy a levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, me voy a acostar, no sé, voy a tener este tiempo para Dios y para mí en silencio. Y ahí voy a dejar resonar la palabra. Si nada más eso hicieras en esta Cuaresma, si ese fuera el resultado de tu Cuaresma, vas a empezar a ver en el futuro una serie de bendiciones increíbles. Porque cuando empiece a resonar la palabra de Dios en ti, vas a empezar automáticamente a ponerla en obra. Y si eso
lo vas desarrollando cada vez más, entonces nacerá en ti el don de la fe. Y si nace y se fortalece el don de la fe, cuando se ponga a prueba tu vida, cuando se ponga a prueba, si tú quieres y puedes honrar al Señor tu Dios, entonces tendrás la fuerza, el valor y la determinación de hacerlo. Y entonces la bendición será inacabable. Aprovechemos, hermanos, esta Cuaresma para dejar resonar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando resuena en el corazón, nos lleva a la vida. Y cuando el hombre honra a Dios y a su palabra con su vida, el Señor no se deja ganar en generosidad. Honra a Dios en su palabra y Él te bendecirá. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.